Has escuchado hablar mucho de Calculate en DAX y en Power BI, pero no tenés muy claro cómo empezar a utilizarla. Quédate acá que vamos a ver ejemplos súper sencillos que te van a permitir empezar a aplicarla desde ya. Calculate es una de las funciones más populares y más importantes del lenguaje DAX, así que seguramente se han encontrado con ella cuando empezaron a calcular algunas medidas y hacer sus primeros proyectos con Power BI. Si bien es una función muy potente, es cierto que cuando recién estamos empezando puede resultar un poco confusa o puede que no tengamos muy claro cómo utilizarla. Entonces vamos a empezar aquí con un par de ejemplos muy sencillos. Lo que vemos en pantalla es la definición de la función. El primer parámetro es justamente la expresión que queremos evaluar. Puede ser una función que creemos en el momento o una medida que ya exista en nuestro modelo. Y luego de la expresión que queremos evaluar vamos a poder ir agregando los distintos filtros que queremos que se apliquen al cálculo. Estoy sobre el mismo conjunto de datos que vimos en videos anteriores, donde tengo información de empleados, su salario, sus horas extras y un monto de bono correspondiente al mes de octubre. Y en videos anteriores ya calculamos algunas cuestiones con la función sum y sumx y también con promedio y promedio x. Me voy a venir a la página 2 y lo primero que les voy a proponer calcular es la cantidad de empleados que para este mes les corresponde un bono. Para eso vamos a crear una nueva medida desde inicio, nueva medida. Se nos habilita la barra de fórmulas. Podemos aumentar el tamaño del texto presionando control y el scroll del ratón. Esta medida se va a llamar empleados con bono y vamos a empezar a escribir nuestra función calculate. Como veíamos, lo primero es la expresión. Voy a necesitar contar la cantidad de empleados. Vamos a utilizar la función countRows, que justamente nos va a contar las filas de la tabla. ¿De qué tabla? De la tabla info salarial. Cerramos paréntesis de countRows. Vamos a poner coma y se nos va a solicitar que empecemos a listar los filtros que queremos que apliquen a este conteo. Voy a presionar Shift, la tecla de mayúsculas, y Enter para ir hacia el renglón de abajo. Como les decía, el primer filtro que quiero aplicar es que estos empleados tengan bono. Si empiezo a escribir la palabra, se me van a sugerir aquellas medidas o columnas de tablas que incluyan la palabra bono. Yo aquí tengo la columna bono mes. Y si quiero aquellos empleados que tienen bono, tendré que solicitar que se compare el monto del dato versus el 0. Es decir, si el monto de bonos es mayor a 0, que me lo cuente. Cierro paréntesis, valido. Aquí yo tengo una visualización de tipo tarjeta a la cual voy a arrastrar esta nueva medida. Se me devuelve el valor de 16, que puedo rápidamente verificar aquí en la vista tabla. Si filtramos justamente todos aquellos valores superior a 0, me voy a encontrar con que tengo 16 filas filtradas. Lo veo aquí abajo. Regreso a la vista informe. Si revisamos esta medida que acabamos de crear, utilizamos countRows de info salarial. Como vamos a seguir creando otras medidas utilizando calculate, puede ser interesante reutilizar esta expresión. Para eso la voy a copiar con control C. Voy a crear una nueva medida que se va a llamar empleados totales. Pego, valido. Vemos cómo se creó la medida en el panel de datos. También lo puedo arrastrar a esta visualización. Lo puedo traer aquí arriba. Y tengo la cantidad de empleados totales y la cantidad de empleados con bonos. Si quisiera luego calcular aquella cantidad de empleados que tuvo horas extras, voy a crear una nueva medida, en este caso desde el panel de datos. Se va a llamar empleados con horas extra. Voy a escribir calculate. Y vean cómo en lugar de expresión, ahora puedo utilizar una medida que ya existe que se llama empleados totales.
me quedo con ese campo. Antes de seguir voy a hacer un pequeño ajuste, que es luego del primer paréntesis de Calculate, presionando la tecla Shift o mayúsculas y Enter, nos vamos al renglón de abajo y esto nos va a facilitar la lectura de nuestras medidas y de nuestras funciones. Vamos a poner la coma y nuevamente nos vamos al renglón de abajo y ya está claro que tenemos nuestra función, que tenemos la expresión que queremos evaluar. Y luego aquí en el tercer renglón vamos a empezar a agregar los filtros, que en este caso va a ser aquello que nos permita determinar si un empleado tuvo o no tuvo horas extra. Vamos a utilizar la cantidad porque independientemente de que el empleado haya hecho horas extras o no, el valor de la hora extra existe. Entonces el dato que nos va a decir si sí o si no es la cantidad y no el valor de horas extras unitario. Y también dijimos que tendría que ser mayor a 0. Presionamos Shift y Enter, cerramos paréntesis, validamos. Vengo a esta visualización y voy a agregar esta nueva medida. Resultó 16 también, vamos a la vista tabla. Vamos a hacer una verificación muy rápida. Dijimos que la cantidad de empleados con bonos era 16. Si ahora quitamos este filtro y nos venimos a filtrar por las horas extras, distintas de 0, veo que también son 16, coincide el valor. Vaya casualidad, entonces ahora vamos a hacer algo más, que es calcular un nuevo dato, que es aquella cantidad de empleados que tiene bono y hora extra. Vamos a una nueva medida que se va a llamar empleados con bono más hora extra. Escribimos Calculate, Shift y Enter. Vamos a utilizar la cantidad de empleados totales, coma, Shift y Enter. Vamos a agregar el primer filtro, el bono del mes sea mayor a 0, coma, Shift, Enter. Y también que la cantidad de horas extra, aquí me quedó este cartel encima de la fórmula, pero ya se resolvió. Y que la cantidad de horas extras, decíamos, también sea mayor a 0. Shift, Enter, cerramos paréntesis. Y antes de validar, quiero que tengamos presente que aquí indicamos dos filtros y que para que se cuente a los empleados deberán cumplirse los dos. Es decir, que el empleado tanto tenga bono como tenga horas extras realizadas. Validamos. Me vengo a la visualización y voy a agregar ese campo. Veo que resultan 13. Y vemos que si tenemos 16 con horas extras distintas de 0 y nos venimos a bono, vemos que en bono tenemos 3 ceros, lo que justamente resulta 16 menos 3, 13. Claro que una vez tengan ya la suficiente confianza en el funcionamiento de sus medidas, no van a estar haciendo esta verificación, pero en este caso puede ser interesante para ver cómo vamos logrando cálculos exitosos. Me voy a parar sobre la medida de empleados con bonos y horas extra. Y decíamos que si lo tenemos de esta forma, se van a considerar los dos filtros. Lo que voy a hacer ahora es copiar con control C. Voy a crear una nueva medida a la que voy a llamar empleado con bono y hora extra. Pero vean que aquí utilicé el ampersand. Voy a pegar lo que copié de la medida anterior. Se me copió el nombre, así que lo vamos a borrar. Y lo que les quiero mostrar es que aquí tenemos dos filtros o dos condiciones que están separados por una coma, pero también podría yo separarlo con un doble ampersand. Y si lo validamos y lo agregamos a esta visualización, vean cómo obtenemos el mismo resultado. No tiene mucho sentido puntualmente aquí que utilicé el y, pero podría interesarme que se cumpla no las dos condiciones de filtro, sino una o la otra. Entonces vamos a crear una nueva medida. Voy a pegar lo que tengo
en el portapapeles, que es la medida inicial que creé llamada de esta forma, y en lugar del más le vamos a agregar que será o, es decir, una o la otra, y donde tenemos la coma y lo habíamos reemplazado por un ampersand doble cuando queríamos la condición y, vamos a indicar el símbolo de o, esta barra vertical doble que se inserta presionando Alt GR y el número 1 del teclado numérico. Y ahora si lo validamos y también lo agregamos a esta visualización que tenemos por aquí, vamos a ver cómo ahora resultan 19 y lo podemos verificar si filtramos por un doble 0. 0 hora extra y 0 bono. Únicamente tengo a este empleado. Como pueden ver, tenemos muchísimas posibilidades para el uso de Calculate y vamos a ver uno último que, dado que me encontré con este único empleado que no tuvo ni hora extra ni bono, y como estoy practicando el uso de Calculate, voy a crear una nueva medida. La voy a llamar empleados sin bono, sin hora extra, y voy a poner el signo de moneda, porque en este caso lo que voy a calcular será Calculate, abro paréntesis, que resulte de la medida que suma salario base más bono, más la medida que suma las horas extra, es decir, lo que vendría a ser el sueldo total. Cierro paréntesis porque ahí estoy terminando de definir la expresión que quiero evaluar, y es una expresión compuesta por la suma de dos medidas que yo ya tenía, coma, Shift Enter. Voy a poner el primer filtro, que en este caso va a ser que el bono sea igual a 0, coma, Shift Enter, y que la cantidad de horas extra también sea igual a 0. Shift Enter, cierro paréntesis, voy a validar, y en este otro objeto visual también de tipo tarjeta voy a agregar esa medida, empleado sin bono y sin horas extras, pero en moneda, y aquí veo que aquellos empleados que solamente van a cobrar su sueldo base suman un monto de 56.000, que es lo que ya habíamos adelantado aquí en la vista tabla. Esta última medida, como les decía, puede que no tenga mucho sentido, pero la mejor manera de aprender es practicar. Entonces agarren estos datos, descarguen el archivo, que lo pueden hacer desde la descripción del video, y practiquen. Realicen medidas aunque no tengan mucho sentido, apliquen fórmulas, calculen lo mismo de una manera o de otra, y así van a lograr cada vez más seguridad al trabajar con DAX. Hasta acá nuestro video de hoy. Como siempre, espero que haya sido de utilidad, y si estos videos resultan prácticos, les invito a que nos dejen su like, su comentario, la suscripción al canal, que lo compartan con amigos o compañeros de trabajo, que es la mejor forma que tenemos para crecer y llegar cada vez a más personas. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima.